muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Buenos días, hermanos. Les doy la bienvenida en este nuevo segundo culto que ha preparado el Señor con mucho amor para todos nosotros. Y no solamente darles la bienvenida a los que estamos acá reunidos, sino también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bienvenidos sean en esta mañana para poder regocijarnos, para poder recibir palabra del Señor, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, conforme a lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. No sin antes invitarles, por favor, a leer la palabra del Señor en Salmos 37, 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Padre, te damos las gracias. En esta mañana, Señor, nos hemos reunido para honrar tu nombre, para bendecir tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y tu presencia está aquí, tu palabra lo dice. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estás tú. Tú nos conoces. A ti te damos, Señor, en esta mañana la gloria, la honra. Tú nos conoces a la perfección. Y aquí estamos, Señor, humillados delante de tu presencia. Señor, delante de tu presencia, honramos tu presencia. Queremos guardar silencio, queremos humillarnos para escuchar tu voz. Queremos, Señor, romper toda cosa, Señor, que no nos edifica, para llenarnos más de ti, para llenarnos más de ti, para recibir de ti, Señor, lo que tú preparas con mucho amor para cada uno de nosotros. Nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Encomendamos a ti, Señor, nuestros caminos. Confiamos en ti y tú harás, Señor. Muchas gracias.
los corazones, Señor, rendidos de los que están acá reunidos y los que nos están, Señor, siguiendo a través de las redes sociales. Corazones rendidos delante de ti para que tú hagas y obres conforme a tu voluntad, porque son buenas, agradables y perfectas. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús honramos tu palabra y honramos tu presencia. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Con esa misma disposición nos vamos a poner de acuerdo con el Señor en ese mismo espíritu de adoración para poder exaltarle, para poder alabarle con nuestras voces, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, porque tu palabra dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Un fuerte aplauso para el Señor, un fuerte aplauso para el Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí Escuchemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es que nosotros podamos declarar que en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo hay poder. Y dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y no solamente confesará, sino que toda rodilla se doblará delante de la presencia de ese nombre llamado Jesucristo. Gloria al Señor. Qué hermoso, qué bueno. Muy bien, un saludo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos que están presentes en este día, y también para mis hermanos que están detrás de la pantalla. También queremos mandarle un saludo muy fuerte de aquí, que nos están escuchando virtualmente. ¿Qué les parece si mandamos unos saludos a los hermanos que están detrás de la pantalla? A ver, déjense la vueltita, levante sus manos ahí está.
Salúdelos porque hay muchos hermanos que también están sintonizando en este momento a través del medio virtual. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Muy bien. Estamos siguiendo y estudiando el libro de Efesios. La semana pasada, en manera de introducción, estuvimos hablando justamente del capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 3, de los cambios que produce Cristo en nuestras vidas. Y habíamos estado hablando del cambio de estado que Dios hace en nuestra vida. También habíamos estado del cambio de conducta que Dios hace en favor de cada uno de nosotros, y también del cambio de gobierno y el cambio de rey que ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos para nuestra vida. Y qué bueno es saber que Dios hace cambios en nuestra vida. Ahora estaremos hablando del versículo 5 hasta el versículo 10. Para eso les voy a invitar a que abran sus Biblias y podamos darle lectura a este pasaje. Dice así. Dice versículo 4 hasta el 10. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Que el Señor pueda añadir bendición a su palabra en este día. Hoy queremos tocar las riquezas del carácter de Dios. Y cuando nosotros hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de la personalidad de Dios. Estamos hablando de su naturaleza de Dios, cómo es Dios y cómo nosotros tenemos que entender qué tan importante que nosotros podamos comprender que para nuestra vida, en qué nos puede ayudar el conocer justamente la naturaleza de Dios para nosotros. Y también nos habla de las riquezas. ¿Qué cosas son las riquezas? Cuando alguien tiene abundancia de algo, se puede llamar que tiene riquezas. Pueden ser riquezas materiales como los bienes, por ejemplo, que uno puede tener. Si tiene una casa, 2 casas, esas son riquezas que esa persona tiene. Pueden ser riquezas de repente en el hogar a través de los hijos. El tener muchos hijos, hay muchas riquezas. Mientras más hijos, más riquezas hay en el hogar. Gloria al Señor, benditos los que tienen muchos hijos. Que tienen muchas riquezas en su vida. Por eso que podemos decir que la riqueza es un valor que le da a aquellas cosas que uno posee. Según lo que uno posee, va a ver qué tantas riquezas hay en la vida de esa persona. Y nosotros vamos a ver qué riquezas podemos encontrar a través de conocer el carácter de Dios, a través de conocer la naturaleza de Dios. Habrá privilegios para nosotros como creyentes, habrá privilegios para los seres humanos como seres humanos que pueden obtener ellos, qué riquezas pueden obtener ellos de parte de Cristo. Y justamente eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Y para aquellos los que están apuntando, vamos a ver primeramente que las riquezas de Dios son diversas. El versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico, ¿en qué es rico? Dice que es rico en misericordias por su gran amor con que nos amó. Hay
dos atributos del carácter de Dios que nosotros podemos ver en este verso. Uno es la misericordia, que son ricas, dice, las misericordias de Dios. Y lo segundo nos habla de el amor de Dios. Y voy a comenzar por el amor de Dios. Podemos decir, ¿cuántos podemos decir que Dios es amor? ¿Podemos decir que Dios es amor? Sí. La pregunta es, ¿cuántos creemos que Dios es amor? Bueno, ya bajó un poquito, ¿no? Dios es amor. Ahora, cuando hablamos que Dios es amor, podemos decir que el amor de Dios es la expresión de la esencia misma de Dios. Es la estructura de su propio ser. Es decir, que Dios no tiene amor, sino que de Él nace el amor. Él es la esencia del amor. El amor es parte de su naturaleza. Por eso que cuando nosotros decimos que Dios es amor, es su esencia misma, el ser mismo de Dios, que Dios es amor. A Él nadie tiene que darle amor, más bien Él tiene para dar amor a todo el mundo. Gloria al Señor. Es lo que lo mueve a Él a darse intencionalmente con el fin de beneficiar a los más necesitados. Y ese amor de Dios es una parte de su ser, de Él, que está siempre enfocado en el bien de los demás, siempre está enfocado en el bien de las personas. El apóstol Juan nos va a hablar en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, nos va a dar una definición, una declaración, tal vez la más importante que nosotros podamos encontrar en la Biblia. Él va a decir en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Digan conmigo, Dios es amor. Díganle al que está a su costado, Dios es amor. Los que están detrás de la pantalla, digan, Dios es amor. Dios es amor. Por eso que nosotros podemos decir que Dios no ha adquirido el amor, ni tampoco mantiene el amor por medio del esfuerzo, sino que de Él sale el amor para poder distribuir a todos aquellos que lo necesitan. ¿Cuánto necesitamos el amor de Dios? Todos los seres humanos necesitamos ese amor de Dios, ya que el amor de Dios es un amor incondicional. El amor de Dios es un amor perfecto. El amor de Dios es un amor incomparable. El amor de Dios es un amor único. Y aún dice la Biblia que Dios ha derramado de ese amor, nos ha regalado de ese amor a cada uno de nosotros, derramándolo en nuestros corazones. Por eso que ese amor de Dios, usted y yo también lo podemos disfrutar. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, que Dios nos ha regalado de su amor. Por eso que el libro de Corintios nos dice, si no hay amor, si no tienes amor, dice, nada somos. Y sabe todas las cosas que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado por medio del amor. Todo, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, lo ha hecho por amor. Dios, para darnos la salvación a cada uno de nosotros, lo hizo justamente por causa del amor. Y esto es lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que muchos de nosotros lo conocemos, pero los voy a leer. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir,
que a través del amor de Dios, Él no quiere que nadie se pierda. Que a través del amor de Dios, Él ha regalado a las personas para que puedan ser salvas, para que puedan obtener la salvación y que ningún ser humano pueda perderse. Eso es lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, la salvación, y lo ha hecho justamente por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso que Jeremías capítulo 31, verso 3 nos va a decir que Dios nos ha amado desde la eternidad. Y sabe, cuando Jeremías habla de que Dios nos ha amado con amor eterno, eso quiere decir que el amor de Dios es infinito. Gracias por ese amén. Gracias por ese amén. Quiere decir que el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios, hermanos, no está supeditado a nuestro comportamiento. El amor de Dios no está supeditado a las emociones, no está supeditado a los sentimientos. No, el amor de Dios, por eso que es único y es incomparable. A pesar de que nosotros no amemos al Señor, a pesar de que nosotros podamos ser rebeldes, a pesar de que nosotros podamos ser desobedientes, el amor de Dios nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque es la esencia de Él. Y Él nunca va a cambiar. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Gloria al Señor. Por eso que hay personas que no entienden el amor de Dios. Y a veces nosotros como creyentes tampoco entendemos ese amor de Dios para nuestras vidas. No entendemos su naturaleza del Señor, que Él dice, yo soy amor. Y a veces hay personas que se van alejando de Dios porque piensan de cómo Dios me va a perdonar si soy una persona mala, cómo Dios me va a perdonar si toda la vida he sido desobediente, y piensan que tiene que comportarse bien para que Dios lo ame, y no es así. Este amor que Dios tiene para con nosotros inclusive no se puede comparar al amor que los padres tienen para con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque el amor de los padres es un amor imperfecto, es un amor limitado, pero el amor de Dios no tiene límites. Digan conmigo, el amor de Dios no tiene límites. Por eso que el pasaje nos dice que esta es una de las primeras riquezas que nosotros tenemos, que es el amor de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Me encanta cuando Dios se expresa así para con nosotros y nos dice, ¿sabes qué, Jorge? ¿Sabes qué, Eduardo? ¿Sabes qué, María? ¿Sabes qué, Katy? ¿Sabes qué, Yedi? ¿Sabes? Mira, no importa cómo tú te comportes, yo aún así, yo te sigo amando, y te sigo amando con un amor eterno. Nunca va a cambiar ese amor de Dios para con nosotros, hermanos. Si no, acuérdense del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Acaso el padre lo dejó de amar porque se fue a disfrutar de la vida? ¿Acaso el padre lo dejó de amar porque gastó todos los bienes? No lo dejó de amar. Ahí vemos la expresión de amor, como es totalmente diferente a una expresión humana en cuanto al amor. Y eso Dios nos ha dado para nuestra vida. Por eso que nosotros tenemos que conocer cómo es el carácter de Dios, para poder conocer un poco más al Señor y lo que Él piensa en cuanto a su naturaleza, o lo que Él quiere que nosotros pensemos o tengamos claro en cuanto a su naturaleza. Pero no solamente nos dice que Dios es amor, sino que Dios es rico en misericordia. Oh, gloria a Dios. Es rico en misericordia. Ahora, cuando hablamos que Dios es misericordioso, estamos hablando que es ese principio y cualidad que describe su disposición y acción en relación con el pecador y con el que sufre.
deteniendo la penalidad merecida y aliviando la angustia. ¿Sabe lo que hace la misericordia de Dios? La misericordia de Dios perdona el pecado. Eso es lo que hace la misericordia del Señor por cada uno de nosotros. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios son muchas. También la misericordia de Dios, como parte de la naturaleza de Él, también es ilimitada, es eterna. La misericordia de Dios no va a caducar nunca. ¿Cuántos creen eso? No, mire lo que dice el Salmo 103 del versículo 8 hasta el versículo 13. El salmista, justamente hablando de la misericordia de Dios, nos va a relatar cómo es la misericordia de Dios. Versículo 8 va a decir así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Aleluya. A pesar de que nosotros hemos sido rebeldes, a pesar de que nosotros hemos sido desobedientes, nos está diciendo el salmista David: la misericordia ha estado delante de ti. Cada día la misericordia ha estado delante de nosotros. A pesar de que hemos sido infieles, la misericordia de Dios ha estado delante de nosotros. Y hay gente que se sorprende de la misericordia de Dios y se ponen a pensar de los acontecimientos que pasan en la familia, en el hogar, y dicen: pero ¿cómo es posible ese padre que mató a su hijo? ¿Cómo es posible de que pueda actuar la misericordia de Dios en la vida de esa persona? Y justamente la misericordia de Dios se aplica para las personas que necesitan la salvación, para las personas que necesitan el perdón. Por eso que la gente no entiende eso. La gente se rompe la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios pueda amar a esa persona que ha hecho daño, a esa persona que ha hecho el mal? ¿Cómo la misericordia de Dios puede actuar en un ladrón? ¿Cómo la misericordia puede actuar en una prostituta? ¿Cómo la misericordia de Dios puede actuar en un borracho, en un drogadicto? Pero esa es la misericordia de Dios. Él actúa de esa forma, no actúa conforme a nuestros pensamientos, sino Dios actúa conforme a lo que Él es. Y dice la Biblia que Él es rico en misericordia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¡Aleluya! Él es rico en misericordia. ¡Oh, gloria al Señor! ¿Sabe? Cuando uno entiende cómo es el amor de Dios, cuando uno entiende cómo es la misericordia de Dios, uno vive enamorado del Señor. ¿Cuántos viven enamorados del Señor? Oh, pues ¿saben por qué vivimos enamorados del Señor? ¿Por qué? Porque lo conocemos más al Señor. Y mientras más lo conozcamos, nos vamos a amar más. Inclusive vamos a amarlo más que nuestras parejas. Gloria al Señor. Por eso que tenemos que enamorarnos más del Señor. Cada día tenemos que enamorarnos más del Señor, porque a través de su misericordia nos va a enseñar y nos va a decir: bien, hijo mío, bien, no te preocupes. ¿Estás pasando problemas? Actúa la misericordia de Dios. ¿Estás pasando dificultades? Actúa la misericordia de Dios. ¿Estás en pecado? Actúa la misericordia de Dios. ¿Estás en un vicio que no te quiere dejar? Ahí actúa la misericordia de Dios. En cada persona que está necesitada, es ahí donde actúa la misericordia del Señor. Me hace acordar la historia de Jonás. Ahí en el libro de Jonás, capítulo 4, muchos de nosotros conocemos la historia de Jonás. Aquel que se comió un pez, se lo comió.
Conocemos la historia de Jonás. Pero cuando vamos a esta historia en el capítulo 4 de Jonás, me parece increíble que Jonás no haya entendido cómo es que la misericordia de Dios actúa en favor de las personas. Y aparentemente Jonás no había entendido cómo es la misericordia de Dios y cómo actúa la misericordia de Dios en favor de las personas. Dios lo había enviado a Jonás a Nínive, porque era una ciudad rebelde, era una ciudad que siempre le había hecho la vida imposible al pueblo de Israel. Pero dice en los primeros capítulos que cuando Dios lo había mandado a Jonás para que vaya a predicar a esas personas y les diga a esa nación que se arrepientan de sus pecados, Jonás no fue. Jonás dijo: no, yo que voy a ir, más bien destrúyelos, mátalos, quítale la vida. Como muchas veces decimos, ¿no? Cuando nos roban el celular, nos roban la cartera: Señor, castígalo, rómpele la pierna, quiebrale las manos. Y eso es lo que pasaba con Jonás. Decía: destrúyelo, Señor, destrúyelo, porque mira todo lo mal que nos ha hecho en nuestra vida. Y él desiste, y él dice: no voy a ir. Y se fue y se escondió, trató de esconderse de la presencia del Señor, tomó un barco y se fue lejos, se fue a un lugar diferente a donde Dios lo había mandado. Y es por eso que Dios, a través de las circunstancias, hace que él recapacite. Y él ahí recapacita. Y de vuelta Dios le va a decir, ya en el capítulo 4, le va a decir: anda otra vuelta. Jonás, anda otra vuelta ante ese pecador, anda otra vuelta ante ese drogadicto, anda delante de ese pecador, anda delante de ese borracho, anda, le dice. Algo así nos dice a nosotros también, ¿no? Anda, nos dice, porque a veces nos cansamos y decimos: ya hice todo lo posible por esta persona, no cambia. Pero la misericordia de Dios actúa diferente. ¿Se da cuenta? La misericordia de Dios le dice, mire lo que dice Jonás: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, mire lo que va a decir, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Oiga, él estaba enojadísimo contra Dios. ¿Y por qué? Porque Dios había actuado con misericordia en favor de esa persona. Es como nosotros si dijéramos: Dios, ¿por qué salvas a ese drogadicto? O Señor, ¿por qué salvas a ese que me ha robado mi celular hace poco? Es igualito como si estuviéramos diciendo. Y esto es lo que Jonás le estaba diciendo. Pero también él reconocía que Dios actuaba en misericordia. Y Dios siempre va a actuar en misericordia en favor de aquellos que lo necesitan. Por eso que la misericordia de Dios no se puede comparar con la misericordia que nosotros tenemos, hermanos. No es comparable esa misericordia de Dios con la que nosotros tenemos, con la que nosotros vemos las cosas. Dios ve las cosas de otra manera, Dios ve las cosas diferente. Por eso que Dios muestra su amor para con nosotros, como dice el pasaje, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la pregunta es: ¿mereció Cristo morir por nosotros? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por su amor, lo hizo por su misericordia. Gloria al Señor. Por eso que cuando vemos el Salmo 103, 17, ahí vamos a poder entender que también las misericordias de Dios son eternas. No solamente son para este tiempo, sino también va a ser hasta la eternidad. Y como dije al principio, ¿por qué es hasta la eternidad? Porque todo lo que Dios ha creado es eterno. Por eso que cuando vamos al Génesis, el capítulo 1, dice que cuando Dios terminó su obra, Él dijo: bien, he terminado la obra, y todo lo hizo bueno
gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno, hermanos. Todo lo que Dios hace, y todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Por eso que uno no entiende cuando las cosas nos van bien, cuando estamos enfermos. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué a mí me ha venido esta enfermedad del cáncer? ¿Por qué, Señor, estoy padeciendo con este problema económico? ¿Por qué? Y sabe, ahí está actuando la misericordia de Dios, ahí está actuando el amor de Dios en favor de cada uno de nosotros, porque algo nos quiere enseñar en nosotros. Dice, ya hablando el apóstol Pablo, dice que aun cuando nosotros nos comportamos mal, dice que Dios no agarra, no está como con un palo en la mano para darnos chicote, para rompernos la cabeza. No, dice que aun cuando nos apartamos del Señor, Él dice que nos trae con lazos de amor. Oiga, no nos damos cuenta que tanto nos ama el Señor. No nos damos cuenta que tanta es la misericordia de Dios. Porque otro ya nos hubiera destruido, pero la misericordia de Dios siempre va a actuar justamente en favor de los que lo necesitamos. Y nosotros como iglesia del Señor necesitamos cada día que la misericordia de Dios esté presente en nuestras vidas. Amén. Por eso que podemos clamar, Señor, ten misericordia de mí. Por eso que el salmista clamaba, oh, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Se da cuenta? Ahí en la misericordia de Dios usted puede encontrar seguridad. En la misericordia de Dios yo puedo encontrar protección. En la misericordia de Dios puedo encontrar restauración. En la misericordia de Dios puedo encontrar consuelo. Ahí en la misericordia de Dios podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Qué bueno es el Señor. ¿Bien? Pero también Dios no solamente es un Dios en riquezas en amor, no es solamente Dios en riquezas de misericordia, sino también que Dios es bondadoso. ¿Qué cosa es Dios? Bondadoso. Mire, vamos al libro de Efesios, el verso 7 nos va a decir así. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿En qué cosa? En su bondad. En su bondad. Y esto también es parte de la naturaleza de Dios, el ser bondadosos. La bondad forma parte esencial de la personalidad de Dios. La bondad de Dios se percibe en todo lo que hace. Y Dios demuestra su bondad siendo imparcial y dándole a todos los seres humanos la vida y todo lo que necesitan para vivir. Por eso es que la bondad de Dios, por eso que la Biblia dice que el sol sale ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para el bueno y para el malo, para el rico y para el pobre, para el gordo y para el flaco, para el chico y para el grande. Para todos es la bondad del Señor. No está expeditado solamente para los que se portan bien, sino para todos los que necesitan la bondad del Señor. Y cuando hablo de todos, me estoy refiriendo que todos los seres humanos necesitamos de la bondad del Señor. El libro de Hechos, capítulo 14, verso 7, va a decir así. Miren, 14:17 del libro de Hechos dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aleluya. ¿Sabe eso es lo que hace Dios? Que a pesar de que no nos merezcamos de repente que el sol salga para alumbrarnos, para alegrarnos el día, Dios permite que el sol nos alumbre.
A pesar de que de repente no merezcamos que la lluvia caiga en una sequía o que caiga en un terreno que ha sido plantado, Dios en su misericordia, en su amor y en su bondad permite que llueva para que esa persona pueda disfrutarlo. Y todas estas riquezas de Dios, hermanos, que Dios es en su naturaleza, son para que usted y yo podamos disfrutarlo. Podamos disfrutarlo. Eso es lo que Dios quiere, que usted pueda disfrutar de ese amor, que pueda disfrutar de su misericordia, pero también que pueda disfrutar de esa bondad de Dios. La bondad de Dios también se muestra al perdonar nuestros pecados. El escritor del Salmo dijo: tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para perdonar. Y el Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Todos los que invocan el nombre del Señor, para ellos Dios es bueno. Gloria al Señor. Por eso que la gente necesita invocar el nombre del Señor. Por eso que las personas necesitan invocar el nombre del Señor, porque Él es bueno en gran manera. Gloria a Dios. ¿Por qué la gente no se acerca al Señor? ¿Saben por qué no se acerca? Porque no lo conocen. No lo conocen. Aquel que conoce a Dios no tiene miedo de acercársele a Él, porque sabe que en Él va a encontrar su bondad. Y no solamente va a encontrar la bondad del Señor, sino que también ahí en el libro de Efesios nos dice, el verso 5, nos dice que también vamos a poder recibir esa riqueza de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo podemos entender la gracia? ¿Cómo se come la gracia? La gracia, esta palabra gracia se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. La gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Miren, les muestro. Dios está en los cielos, ¿no es así? Aunque sabemos que Dios está en todas partes, pero su trono está en el cielo. El ser humano está en la tierra, que somos nosotros, los que estamos aquí y todas las naciones. ¿Qué es lo que hizo Dios? Se inclinó. La gracia es eso, inclinarse a darle algo a alguien que lo necesita, a alguien que no lo merece. Darle algo a alguien que no lo merece. Pero ¿qué hizo Dios? Se inclinó a darnos de su gracia a nosotros lo que no los merecíamos. Eso es lo que hizo Dios en favor de nosotros. ¿Merecíamos la condenación? ¿Merecíamos la muerte? ¿Merecíamos morir crucificados en vez de Cristo? ¿Pero qué es la gracia? Justamente es suplir eso. Por eso la Biblia nos dice, por gracia sois salvos. Y cuando vamos a la Biblia, nos remontamos al libro de Génesis, nosotros vamos a poder encontrar el primer ejemplo de la gracia revelada de parte del Señor. ¿Se acuerda que cuando el hombre y la mujer pecaron? Dice que ellos se alejaron de Dios, se alejaron de la presencia del Señor. Pero en Génesis capítulo 3 versículo 21 nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí, eso fue una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina. En ese momento que el hombre había desobedecido, había pecado, lo que merecía era la muerte. Pero fue la gracia de Dios que hubo un sacrificio haciendo un tipo de lo que Cristo iba a hacer más adelante, no por una persona, sino por toda la humanidad.
derramando su sangre en la cruz del Calvario, entregando su vida en favor de todos los seres humanos. Ahí podemos encontrar la gracia del Señor. Por eso que la gracia de Dios se ha manifestado para cada uno de nosotros. Y es tremendo, porque la Biblia comienza hablándonos de la gracia de Dios y termina en el último libro de Apocalipsis hablando de la gracia de Dios. Aleluya. Y nosotros, ¿cuántos hemos experimentado la gracia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el amor de Dios? Que muchas veces nos hemos sentido, hermanos, nos hemos sentido miserables, nos hemos sentido que no merecíamos el perdón, nos hemos sentido, hermanos, que no valíamos para nada. Pero es en ese momento que Cristo aparece, en ese momento que Cristo actúa y viene con un abrazo y nos dice: no te preocupes, hijo mío. Gloria al Señor. Me hace acordar la historia. Esta historia la escuché, la leí, de una hermana que estaba en Estados Unidos y se había ido a Disney World, y estaba justamente en el castillo donde está la princesa, y por un momento estaba vacío ese castillo. Pero de repente todos los niños, toda la gente comenzó a correr en el castillo. Comenzó a meterse ahí al castillo. Si hubiera sido un barco, se hubiera hundido ese castillo. Se amontonó todo ese castillo para el lado donde estaba la princesa, porque se habían enterado que la princesa había llegado ahí. Y todos se amontonaron. Y había un niñito parado ahí. Estaba con su hermano agarrado de la mano. Este niño tenía una deformación en su rostro y no se acercó a donde la princesa porque tenía vergüenza. Tenía vergüenza. Y aparte que tenía miedo de que lo trataran mal. Pero la princesa lo vio. Lo llegó a divisar, que estaba ahí en un rinconcito. No había nadie más, solamente su hermano. Los demás estaban con la princesa. Y la princesa, al verlo, se acercó donde este niño. Y agarra y se arrodilla y le da un beso a este niño. Y este niño asustado la queda mirando, ¿no? Pero yo me imagino dentro de su corazón de este niño la alegría que habrá producido ese beso que le dio esta princesa. Algo así, una historia así nos pasó a cada uno de nosotros. Cuando el príncipe de paz, Jesucristo, aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, no solamente nos dio un beso a cada uno de nosotros, sino que fue a la cruz del Calvario para morir por todos nosotros. Eso es lo que dice el Señor en favor de nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso que el apóstol va a decir que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Aleluya. Qué hermoso es entender esto, hermanos, que hemos sido salvos por la gracia del Señor. Ahora, estas riquezas que Dios tiene no son para Él. No es para Él. Esta riqueza de misericordia, de amor, de bondad, de gracia, no son para Él. Estas riquezas que Dios tiene son para la humanidad. Es en favor de la humanidad. Por eso que nosotros podemos ver en este segundo punto que las riquezas de Dios van a favorecer a todos los hombres, a todos los seres humanos. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en estas riquezas? Dios nos ha dado riquezas para que nosotros podamos disfrutarlas, porque las riquezas son para disfrutarlas. Dígale que está a su costado: las riquezas son para disfrutarlo. Aquella que está detrás de su pantalla, a la persona que le está acompañando, también dígale: las riquezas son para disfrutarla. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 16, él va a hablar justamente de esto, de lo que estamos hablando. Y él va a decir ahí en el versículo 16:
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y ahí mismo, en el versículo 13, va a decir: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo, una persona perseguidora de la iglesia, una persona que consentía la muerte de los creyentes, él va a ser el primero en decir que por la misericordia de Dios es que yo soy el primero que estoy disfrutándolo. ¿Se acuerda cómo era nuestra vida antes? Acuérdese nada más, no quiero que la vuelva a vivir. Acordémonos nada más. Ahora acordémonos cómo fue la misericordia de Dios para nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estábamos, Eduardo? Estábamos en lo profundo, pero la misericordia de Dios actuó en favor de nosotros. Por eso dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había elegido para poder ser salvos. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y el apóstol Pedro también en el capítulo 1, él también va a declarar en el verso 3, también va a decir algo así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo por los muertos. De los muertos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es cuando entendemos que la misericordia de Dios ha actuado en favor de nosotros y nos ha dado esas riquezas para que usted y yo podamos disfrutarla. ¿Y qué más riquezas nos ha dado el Señor en nosotros? Mire lo que dice el versículo 5. Dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Cuál es otra de las riquezas que Dios nos ha dado para nuestra vida? Justamente la vida. ¿En qué estábamos muertos? ¿En qué está muerto el ser humano? En sus delitos y pecados. Todos los seres humanos necesitan volver a vivir. Todos. Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos. El muerto huele mal. El que está muerto debe ser enterrado. Debió ser enterrado ya. Y dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Una muerte espiritual, una muerte que nos habla de una separación de nosotros contra Dios. No estábamos en comunión con Dios, no estábamos en relación con el Señor, por eso que estábamos muertos. Pero dice el pasaje que nos dio vida. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. A ver, véale al que está a su costado a ver si tiene vida, por favor. A ver si tiene que vida, que no tenga cara de muerto. Dile: no tengas cara de muerto, Dios te ha dado vida. Aleluya, gloria al Señor. Dios nos ha dado vida. Oiga, y esta vida que Dios nos ha dado es para que usted y yo la podamos disfrutar, porque hemos pasado de muerte a vida. Oh, gloria al Señor. Algunos se quejan de la vida que viven. Ay, que no tengo plata. Ay, que todo me sale mal. Ay, que todo se come mi cerelá. Ay. Queja y queja. Oh, gloria al Señor. Tenemos que disfrutar de la vida. El apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir cuando no hay nada, porque mi esperanza no está puesta en la economía, mi esperanza no está puesta en Castillo, mi esperanza no está puesta en el ministro de Economía, mi esperanza está puesta en Cristo. Aleluya. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. Oye, qué hermoso es entender esto, que Dios nos ha dado vida. Gloria al Señor, aleluya. Miren,
¿Y cuándo sucedió eso? En el momento que creímos en Jesucristo, en el momento que nosotros creímos en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente hubo la vida nueva para nosotros. Una vida espiritual. Pero no solamente Dios quiere que usted disfrute de esta vida espiritual, sino que también podamos disfrutar de esa vida plena que viene a través de Jesucristo. Porque Él dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero también nos dice que Él es, ¿qué cosa es? La vida. Amén. Ese es lo que el Señor es. Esa es su naturaleza. Él es el único que puede impartir vida. Él es el único. Si quiere vida, ¿a dónde tiene que ir? Si queremos vida, ¿a dónde tenemos que ir? A Cristo. Si las personas que están muertas en su vida espiritual quieren obtener vida, ¿a dónde tienen que ir? A Cristo. Ahí está. En Cristo está la vida. Seguimos avanzando, el tiempo nos va ganando. Mire, Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Y a través de esa muerte nosotros hemos tenido la vida. Gloria a Dios. Hemos obtenido la vida gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, con esa misma disposición damos gracias al Señor por su palabra que nos ha hablado ricamente en esta mañana. Estamos muy agradecidos porque dice en Colosenses 2:14 que anuló las actas de los decretos que estaban contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Damos gracias al Señor por su preciosa palabra y muchas cosas que nos ha hablado en esta mañana. Con esa misma disposición y con alegría de corazón vamos a dar de nuestros diezmos y ofrendas lo que hemos traído para el Señor. Los invito a los hermanos que pasen adelante, por favor. Vamos a levantar nuestras manos hacia adelante, por favor, para que usted pueda presentar lo que usted ha traído en esta mañana al Señor. Permíteme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte, Señor, por todos aquellos que tienen un trabajo, por aquellos, Señor, que tienen una empresa, un negocio, por aquellos que están estudiando, para que tú, Dios, en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia, los sigas bendiciendo, Señor. Sigas bendiciendo sus hogares, sigas bendiciendo sus familias, sigas bendiciendo la obra de sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Y que tú, Dios, conforme a tu palabra, puedas reprender, Señor, al devorador por nosotros, conforme a tu palabra lo dice, bendito Dios. Y que siempre esas riquezas tuyas puedan disfrutar cada uno de tus hijos, Padre Santo. No solamente los que están presentes en esta hora, sino también aquellos mis hermanos y hermanas que están detrás de la pantalla, también puedan disfrutar de todas esas riquezas que tú tienes para cada uno de nosotros. Que esto lo puedas recibir como olor grato delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor una vez más y estamos muy contentos por todo lo que el Señor nos ha podido brindar en esta mañana. Nos vamos a retirar, es verdad, de esta infraestructura de la casa de oración del Señor, pero recordemos siempre, no solamente a los que estamos acá reunidos en la casa del Señor, sino a los que nos están mirando a través de las redes sociales, que la presencia del Señor irá con nosotros donde quiera que vayamos. Muchas gracias por su presencia. No sin antes vamos a recordar nuestras frases que siempre decimos todos los domingos, las cuales todos sabemos y vamos a declarar en esta mañana. ¿Cuál es? Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la extensión misionera. Vamos a decir una vez más con convicción. A ver, ¿lo tenemos ahí atrás? Decimos el segundo frase, oración que tenemos para motivarnos como iglesia. Manos a la obra
hasta terminar toda la obra. Muy bien, hermanos, estamos bendecidos y despedidos y recordemos que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. Marchamos